Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Felicitaciones por la perseverancia en la meditación de la palabra, en la lectura, en la aplicación también a la palabra del Señor, porque es el objetivo. Dios bendiga a cada uno de ustedes donde se encuentran. Como de costumbre, vamos a continuar meditando en la palabra del Señor y esta mañana estaremos, siguiendo nuestro énfasis como iglesia, las flores para este mes, que es Cristo el Santo. Estaremos viendo algunos versículos en relación que nos hablan acerca de Jesucristo, acerca de la santidad y todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestra vida cristiana. Para ello le invito a que busque en su Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Estaremos meditando en los primeros 7 versículos. Vamos a ver qué encontramos, qué descubrimos en la palabra del Señor en esta mañana. Ahí donde se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar y a la vez agradecer a nuestro Dios por este momento. Gracias a nuestro Dios porque delante nuestro hoy pones una vez más tu palabra para así poder conocerte, para poder tener una relación personal contigo. Gracias porque de la misma manera como decimos amarte a ti, queremos amar tu palabra, queremos reverenciar, cumplir, practicar, compartir todo lo que con el propósito por el cual tú nos das tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el primer versículo, si lo leemos, habla acerca, bueno, Pablo, como de costumbre en todas sus cartas, se presenta como el apóstol, y acá una vez más en el libro de Romanos no es la excepción, y comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Bien, con respecto a Pablo también, como de costumbre, aparte de presentarse en todas sus epístolas, siempre dice que es siervo del Señor, llamado a ser apóstol. Y aquí apartado, la palabra apartado sí me llama la atención, ya que estamos estudiando acerca de la santidad, que también tiene esa connotación de apartar a alguien, apartarse de algo y separarse para Dios. Aquí pues vamos a decir lo que tiene doble función porque dice apartado para el Evangelio de Dios. En otras palabras está diciendo santificado, consagrado, dedicado para el Evangelio. Y vamos a ver que esta ordenanza, esta verdad, no solamente Pablo siente que es aplicable para su vida, sino que en el transcurso de la carta, en el transcurso de su evangelio que predica, vamos a darnos cuenta que el apartarse para el evangelio, el separarse para el evangelio, no solamente es un llamado a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, sino para todo creyente. Por eso también él con santa ira se molestó contra los Gálatas cuando se habían apartado del Evangelio, se habían alejado, siguiendo una distorsión del Evangelio. Entonces, siempre, cada creyente debemos recordar que somos apartados para el Evangelio, exclusivamente para el Evangelio, para creerlo, para vivirlo, para predicarlo, para testificarlo, para ponerlo en alto. Todo ello debemos recordar y tener presente siempre, porque para ese propósito, pues tenemos la escritura más segura. Bien, el versículo 2 que nos dice a continuación, dice el Evangelio de Dios, siguiendo la ilación de ello, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hace una alusión a los profetas que, bueno, siempre se anunciaba cerca de Jesucristo, de una persona y de un mensaje salvífico, como lo hace, por ejemplo, Isaías, cerca de Jesucristo, y que en él hay salvación, que en él hay limpieza, como lo hace también Ezequiel, solamente por citar un par de profetas. Jesús también en su tiempo va a decir que que Moisés habló de Jesús. Jesús también va a decir que Abraham se gozó de ver a Jesús, se gozó de ver su día. Entonces,
El Evangelio y Jesucristo siempre ha sido existente en el transcurso de la historia, necesario para la salvación de la humanidad. Acerca de su Hijo Jesucristo, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, según la carne, vemos a quien presenta aquí, es asombroso. El Evangelio, pues, está muy relacionado con Jesucristo. Si quitamos algo de ello, pierde el sentido. Y este Jesucristo del que habla, este Jesucristo que es fuente del Evangelio, era linaje de David. Si miramos la genealogía que nos presenta Mateo en el capítulo 1, eh, sigue bueno, los descendientes de José son descendientes de David, de la genealogía de la realeza. Si miramos también, bueno, aunque José no era el padre biológico de Jesús, pero es al fin este padre, así es contado por los evangelistas, por la palabra del Señor, es linaje de David. Y si miramos también la genealogía por medio que lo cuenta Lucas con respecto de la mamá, y así es biológico, es descendencia biológica, también viene de la descendencia de David. Tanto el padre como la madre son descendientes de David, lo que le da una validez, un significado muy importante a la persona de Jesucristo. Ese Jesucristo real, ese Jesucristo de la realeza, ese Jesucristo eh, que tiene descendencia profética de reyes, de sacerdotes, ese Jesucristo, versículo 4 nos dice, fue declarado Hijo de Dios. Eso también lo va a decir Lucas, capítulo 2 que estuvimos viendo el miércoles pasado, si lo recuerda, que en la Anunciación se dice, será llamado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. También mencionamos, según el capítulo 2 de Lucas, que la Trinidad estaba activa en eh, vamos a decirlo, en la concepción, en la concepción y progresión, crecimiento del feto mientras se desarrollaba en el vientre de María, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, bueno, solamente citaba eso por eh, referencia que el Espíritu Santo estaba activo en la concepción, porque María fue concebida por obra del Espíritu Santo, y también el santo ser que nació, pues siempre ha sido santo. Pero también acá el versículo 4 hablando de Jesucristo, la base del Evangelio, nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, también conocido, de esta manera se le conoce Espíritu Santo o Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso también lo va a decir Pablo, que eh, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, veíamos, como decía anteriormente, la santidad rodea a Jesús por todas partes, en el aparecimiento angelical, en el portador humano que halló gracia ante los ojos de Dios, María, en la anunciación, en las palabras, en la concepción, en el mensaje, en la respuesta de muchos también, por la gracia de Dios. Ahora vemos que la santidad rodea a Jesús también en la resurrección. El Espíritu Santo resucita a Jesucristo, así también lo va a decir. Pero también Jesucristo en otras oportunidades va a decir, nadie me quita la vida, sino que yo la tomo por mí mismo y yo la vuelvo a tomar. En otras palabras, yo mismo resucito por mi voluntad. Son verdades, eh, misterios quizás incomprendidos para nosotros, pero muy reales, muy ciertos. Todo esto, estas características, este obrar de Dios nos llena de gozo, nos llena de maravilla, ver a Jesús en todo su esplendor, rodeado de santidad. La santidad no solamente como una cualidad moral que él posee, que por cierto es santo, no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, como va a decir la Biblia, pero también la santidad activa en diferentes obras, tanto que él hace como se hace en él. Este Jesucristo es por quien recibimos, nos dice el versículo 5, estamos en Romanos capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué?
para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio de Jesucristo, la obra maravillosa que Dios hace, la santidad que le rodea, la santidad activa en Jesucristo, todo lo mencionado anteriormente, todo lo maravilloso que es Jesucristo, descendiente real, profecías en él cumplidas al pie de la letra, toda la belleza, toda la exactitud, todo el obrar de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió así o se nos comunica todo ello? Para ser obedientes a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así como hay un Salvador mundial, hay un Salvador universal, hay un Salvador santo, único en todo el mundo. El propósito es para anunciarlo justamente a todo el mundo, a todas las naciones. En la vida de Pablo lo tenía bien claro, lo tenía bien claro. Va a hablar en términos universales en el transcurso de su carta. Va a decir que todos han pecado, todos se han desviado, y también va a decir que todos pueden encontrar la vida eterna, para todos hay un Salvador, tanto para judíos, para griegos, para todas las naciones. Eh, los versículos, los capítulos 10 va a decir quién irán por nosotros, a quién enviaremos, cómo irán si no hay quien les predique. Entonces Pablo, desde el inicio de su carta, desde el inicio de su ministerio, ha tenido una visión mundial acerca del Evangelio. Esto nos recuerda que nosotros no debemos eh, pasar desapercibido esto como creyentes. Si decimos creer en un Salvador universal, un Salvador santo, un Salvador puro, un Salvador real, un Salvador prometido por las Santas Escrituras, es para anunciarlo justamente a todo el mundo. Como Él es único en todo el mundo, es para anunciarlo a todas las naciones, entre las cuales personas o naciones, entre las que anunciamos, estáis vosotros, llamados a ser de qué? De Jesucristo. En el versículo siguiente, me adelanto a decirlo, hay una frase que dice llamados a ser santos. Llamados a ser santos es lo mismo que decir llamados a ser de Jesucristo, porque de Jesucristo se dice el santo ser que nacerá, el santo, el puro, el inmaculado, el brillante, el glorioso, el glorioso Cristo que vio Juan, el apóstol Juan, según nos relata Apocalipsis capítulo 1, cuando lo vi caí como muerto. Esa es la santidad, ese es lo maravilloso en Jesucristo. Y eso hablamos en cuanto a respecto de gloria, de apariencia, porque de moralidad, pues también es asombroso. Y si recordamos un poco también acerca de la vida, según nos cuenta la Biblia, acerca de la vida de Esteban cuando lo apedreaban, antes de eso, pues él estaba presentando defensa y a la vez aprovechando la oportunidad para predicar el Evangelio. La gente que lo veía, dice el relato, que veían su semblante, su rostro, como la cara de un ángel. O sea, que la santidad, la vida moral, la vida recta, la vida piadosa, la vida de obediencia, la vida pura, como va a decir Pablo también, a santidad hemos sido llamados. Es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, esta vida moral también tiene una apariencia que se nota en la vida real, se nota en la apariencia. Una persona, pues una persona santa, una persona pura, como debe ser el creyente, también debe reflejarlo, ¿no? En su rostro. Porque es imposible, ¿no? Que la persona sea santa, pura y su rostro comunique lo contrario. Entonces hay ahí una congruencia, ¿no? Entre lo que uno practica y lo que uno demuestra o lo que uno refleja, ¿no? En la mirada, en el rostro, en la comunicación, en las relaciones interpersonales y todo ello. Volviendo al versículo 6 dice, llamados a ser de Jesucristo. El creyente ha sido llamado a ser exclusivamente de Jesucristo y por ello
llamado a ser santo. No podemos desligar las dos cosas. Como estudiábamos en el mes pasado, no podemos decir que amamos a Jesucristo y no amamos su palabra. Hoy podemos decir, no podemos decir que somos de Jesucristo y no somos santos. No podemos decir que he sido llamado por Jesucristo al Evangelio, he sido llamado por Jesucristo a la salvación y no quiero santificarme, no quiero vivir la vida santa, quiero vivir equivocadamente una vida en inmoralidades, en pecados, en frialdad espiritual, alejamiento, indiferencia, hostilidad. Dios nos libre de ello. A todos los que estáis en Roma, versículo 7 nos dice, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz de Dios, gracia, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eh, una pequeña introducción que da Pablo. Después en los versículos siguientes, él continúa dando gracias y si usted lo continúa leyendo en casa es maravilloso porque más adelante va a ver lo que estos hermanos de la iglesia en Roma inspiraban la vida de Pablo. Eh, él va a decir más adelante que está asombrado cómo su fe se divulga por todo Roma, cómo el evangelio es predicado. Entendieron claramente, quizás, bueno, así lo vemos, entendieron que tal como Pablo, ellos también habían sido llamados, apartados para el evangelio, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santo. Y también versículo 5 vamos a decirlo, ellos entendieron el versículo 5 que decía, eh, que han sido comisionados, salvos para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Evangelio en el primer siglo se expandió de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa, porque entendieron por quién habían sido llamados, quién realmente era Jesucristo, tal como lo relata aquí, del linaje de David, real por todas las partes genealógicas donde las miremos. Entendieron quién era Jesucristo, entendieron que Jesucristo era el santo, entendieron que Jesucristo era el puro. Entonces, eso impulsó a la iglesia del primer siglo a seguir adelante. Que estas palabras, que estos escritos también sean nuestro impulso para seguir en la vida cristiana, para seguir en la tarea de la gran comisión, que estos versículos también sean el motor que nos impulsa a seguir adelante. Queridos hermanos, en conclusión, tengamos presente todo ello. Amamos a Jesucristo, amemos su palabra. Somos de Jesucristo, seamos santos. Sed santos como yo soy santos, también dice la Escritura. Sed puros, santificaos. Esta es la voluntad de Dios, que nos apartemos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo terminó bien la carrera. Nosotros también terminémosla bien. Vamos a agradecer al Señor, vamos a orar, vamos a pedir que esta palabra sembrada en nuestro corazón permanezca, lleve un fruto, tal como tal como fue real ese fruto en la vida de Pablo, tal como fue real ese fruto en la iglesia de Roma, una iglesia perseguida, una iglesia con bastantes restricciones en aquel entonces, pero la palabra de Dios pudo más cuando la tomaron en serio y cumplieron la gran comisión. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios en este momento. Gracias, Padre, te damos por tu palabra maravillosa. Nos hablas, nos recuerdas, Señor, nuestro propósito, que hemos sido llamados por ti, llamados a una vida santa, llamados a ser de Jesucristo. Queremos serlo, Señor, queremos serlo, que nuestra obra, nuestro accionar sea un olor agradable, sea una ofrenda para ti en todo momento. Ayúdanos, Padre, a que esto sea cada vez una realidad, un hábito, que la santidad sea un hábito en nuestra vida, que seamos conocidos como creyentes santos, como creyentes puros, como creyentes únicos, que marcan la diferencia, que en nuestro rostro, en nuestro accionar, refleje esa santidad, esa gloria tuya, Señor.
esa gloria, esa santidad, esa belleza espiritual que la tuvieron los hombres de Dios, que nos cuenta la Biblia, que sea una realidad en nosotros también, Señor, por favor, te lo pedimos. Perdónanos si hemos estado viviendo una vida pecaminosa, una vida alejada de ti, una vida sin compromiso contigo. Perdónanos y límpianos, purifícanos, porque también creemos, Señor, en tu palabra que dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Creemos, Señor, por eso nos acercamos a ti con toda confianza, porque queremos ser puros, tenemos la iniciativa de querer ser limpiados por ti. Permítenos, Señor, tu santidad, permítenos tu limpieza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan un buen día. Conmigo hasta otra oportunidad.